Buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que Dios los acompañe y los bendiga donde quiera que estén y bajo la circunstancia en que se encuentren, en este momento tan complicado que nos está tocando vivir a todos. Estos días, como suele pasar en toda familia, ocurren cosas que nos conmueven, que nos hacen reflexionar y nos ayudan a entender y a darnos cuenta en dónde nos encontramos, cómo cómo las cosas que nos ocurren nos afectan. Y a veces es necesario para darnos cuenta que muchas veces nuestro corazón nos engaña y nos hace creer que puede estar todo bien y quizás las cosas no son así. Y como tengo 54 años y soy papá de 5 hijos, ellos ya son grandes todos, muchas veces me cuestionan, critican y tienen fundamento para hacerlo, ya que ellos me conocen mejor que nadie. Y muchas veces me piden, no en forma directa, pero muchas veces me piden que les dé cuentas. No, porque papá vos sos así, porque no haces esto, o por qué no haces aquello, o porque vos haces esto o no haces nada. Y a veces me, me encuentro como diciéndome a mí mismo, ¿por qué tengo que darles cuentas? ¿O por qué tengo que darles explicaciones? ¿Por qué no confían en mí? Y como yo soy papá y tenemos un Padre Celestial, muchas veces, como buen hijo, caigo en la misma contradicción, quizás. A veces pretendiendo que Dios me dé explicaciones, que Dios me argumente por qué actúa de tal manera. Y muchas veces estoy enojado con Él porque, para mi perspectiva, no está siendo justo. Y entonces reflexiono conmigo mismo y me doy cuenta que hago exactamente lo que hacen mis hijos. Y caigo en la cuenta de que también estoy siendo injusto con el Padre Celestial. Hay una historia en las Sagradas Escrituras, en el libro de Daniel precisamente, donde el profeta Daniel tiene una experiencia realmente muy difícil. Cuando uno lee la historia y la lee de corrido, pareciera como que fue algo muy heroico, ¿no? Una historia muy fantástica. Pero que es una historia difícil, que es un momento muy, muy complicado. Es cuando Daniel tuvo la experiencia de pasar por el foso de los leones. Y cuando uno lee la historia, se encuentra que Daniel era una persona que ocupaba un cargo de gobierno,
o un cargo en la administración pública, como podemos ser cualquiera de nosotros hoy, pero que era una persona íntegra, trabajadora, una persona realmente buena, podríamos decir, un buen ciudadano, una buena persona. Pero, y él como que no le hacía mal a nadie. A lo largo de transitar diario de su vida, no le hacía daño a nadie. Y sin embargo, molestaba. Molestaba porque su conducta no era la que agrada por lo general. Y a nosotros nos ocurre a veces lo mismo. Y así como de la nada, nos encontramos a veces en una situación que no imaginábamos. Y el Señor Jesucristo dijo que era necesario que vinieran los tropiezos, pero también dijo, más hay por quienes vienen los tropiezos. Pero la palabra de Dios siempre conjuga entre lo espiritual y lo natural. Entonces muchas veces, cuando nos acontecen ciertas cosas, el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Y esto es algo muy difícil de entender, mucho más cuando nos ocurren cosas malas. Y uno dice y se pregunta, pero ¿por qué me ocurren estas cosas? Si tengo una buena conducta, quizás soy un buen trabajador, un buen vecino, padre de familia, una buena esposa, un buen esposo. Como hoy, que mi esposa está internada, una de las tantas víctimas de este COVID, que le está haciendo mucho daño a muchísima gente. Ha destruido familias, matrimonios. Y quizás de mucha gente que no lo merecía, porque uno escucha historias de gente que uno dice, pero era una persona trabajadora, es más, de gente que jamás en su vida se enfermó, quizás sí, pero no tanto. De otros que eran muy protector de su familia y cuidaba a toda su familia, y cuando llegó esta enfermedad, cuidó de todos, pero finalmente fue la persona que fue llamado al descanso. Y ocurren cosas al justo como si fuera injusto, y a los injustos reciben el premio como los justos deberían recibir. Y entonces en las situaciones nos ponen en una disyuntiva, es decir, ¿cómo podemos aún confiar en Dios cuando vemos estas cosas a diario? Y en esta historia de Daniel, yo quería compartir quizás algo que nos pueda dar esperanza, que nos pueda dar consuelo, que nos pueda ayudar a entender por qué ocurren estas cosas
y por qué deben de ocurrir así. Muy interesante el relato del libro de Daniel, el capítulo 6, porque nos cuenta que Daniel formaba parte de la corte del rey, que él había constituido 120 sátrapas que le daban el informe de las distintas cosas que sucedían en el gobierno, y que Daniel era uno de los 3 gobernadores. Pero es interesante que lo que dice el texto, dice que Daniel era superior, que en cuanto a espiritualmente, él superaba a, a los demás gobernadores, ¿no es cierto?, y también a los sátrapas, y que entonces él era muy bien visto por Darío, el rey Darío, y el rey pensaba en colocarlo a él por encima de todos. Y entonces dice que los otros veían que esto podía llegar a suceder y empezaron a buscar la manera de poder perjudicarlo a Daniel. Y dice que entonces se juntaron todo, y esto es lo lindo, ¿no? Que uno puede comparar lo natural con lo espiritual. Porque la palabra de Dios dice claramente que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra gobernadores, principados, potestades, ¿no? Y que nuestra lucha es espiritual, que cuando nosotros manifestamos un espíritu distinto al espíritu del mundo, esas fuerzas espirituales tratan de destruirnos a través de instrumentos humanos también. Y eso, lo lindo de estudiar la palabra de Dios es que podemos entender estas cosas. No por casualidad estos gobernadores, príncipes, capitanes, en Efesios 6 también dice que son gobernadores, príncipes, principados, potestades. Y se confabulan para, en este caso, destruir a Daniel. Y entonces es interesante porque dice lo siguiente. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. ¿No? Es decir, nosotros queremos el bien, tu bien y el bien de tu reino. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, principales, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Y cuál era lo malo que hacía Daniel para que mereciera ser colocado en una situación de esta naturaleza? Como quizás nosotros nos encontramos hoy trabajando, ocupados en nuestras actividades, ocupado en mi trabajo, resolviendo problemas. Trato de ser un buen marido, una buena esposa, un buen padre. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo que estaba haciendo mal Daniel? Todo lo contrario. No estaba haciendo nada malo. Tampoco él pretendía ser gobernador de todas las provincias. Simplemente era una buena persona. Pero molestaba. ¿Y por qué molestaba? Porque era una persona justa. Simplemente porque su carácter daba evidencias
del mal carácter de los demás. Y entonces estos gobernadores consiguieron que el rey aprobara ese edicto. Y cuando Daniel se enteró de que esto estaba sucediendo, Daniel continuó haciendo lo que hacía siempre: trabajar, orar y hacer lo que hacía siempre, orar a su Dios. Y entonces ocurrió lo que los sátrapas y los gobernantes querían que sucediera: que Daniel fuese descubierto y entonces de esa manera condenarlo a la muerte. Y ahora, Daniel era un hombre de fe, un hombre que confiaba en Dios. Sin embargo, Dios pareciera como que no hace nada por impedir lo que le va a suceder a Daniel. Y no hace nada. A pesar de que Daniel ora y estudia su lección todos los días y cumple con su trabajo, y Dios no hace nada para evitar que Daniel pase por lo que va a pasar. Y entonces sucede lo siguiente: cuando el rey se dio cuenta de que había sido engañado, intentó salvarle la vida a Daniel. De la misma manera, creo que Dios muchas veces es puesto en circunstancias donde pareciera como que fue engañado, como el rey Darío. Y entonces lo ponen a Dios en una situación como decir: vos tenés que cumplir la ley. Así que ahora Daniel tiene que pagar el precio. Y Dios sabe lo que está pasando. Y muchas veces Dios tiene que permitir que las cosas sucedan, aunque no le agradan. Entonces, el rey no le quedó otra que mandar que trajesen a Daniel, y echaron a Daniel en el foso de los leones. Y es interesante porque Daniel cayó vivo dentro del foso de los leones. Y quizás nosotros a veces cuando leemos estas historias hay algunos que se imaginan, ¿no es cierto?, con un aura que rodeaba a Daniel de santidad, y que entonces cuando él cayó en el foso solamente los leones lo miraban. Imaginan cosas, ¿no? Pero dice que Daniel cayó en el foso de los leones, que el rey le dijo: el Dios tuyo en quien confías te salve. Y dice que fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo, con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Es decir, que Daniel fue puesto en una situación donde no podía escapar. Los sátrapas habían conseguido el éxito, ponerlo a Daniel
en peligro de muerte y se habían asegurado de que no escapase. Y a veces puede pasarnos en nuestra vida en la cual Dios pareciese no intervenir, como el caso de Daniel. Porque Dios no intervino para evitar que el decreto fuera dado, que los sátrapas se salieran con la suya, que el rey tuviese que sí o sí aceptar que era una ley que había que cumplir. Y Dios no evitó que Daniel fuese a parar al foso de los leones. Y Daniel quedó encerrado en el foso de los leones. Y parecía que, listo, cumplimos el objetivo, lo tenemos donde queremos, y pareciera que no hay manera ni hay escapatoria. El rey no pudo dormir aquella noche, sabiendo que su amigo estaba en el foso de los leones, y al día siguiente fue al foso a ver a Daniel. Y esta fue la contestación de Daniel. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Muchas veces nosotros, sin haber hecho nada, nos encontramos en el foso de los leones. Una gran piedra cubre la puerta, no hay manera de escapar. Y parece que Dios no hace nada por nosotros. Y aún Daniel fue llevado al pozo de los leones, y Daniel no estaba seguro de que Dios lo iba a librar. Daniel no sabía que Dios tenía pensado cerrar la boca de los leones y preservar su vida. Daniel fue llevado injustamente, fue sentenciado y condenado por no hacer nada. Y de todas maneras pasó la noche en el foso de los leones. La historia tiene un final feliz porque Daniel fue rescatado del foso de los leones sin ningún rasguño, y todos aquellos que los condenaron terminaron en el foso de los leones, devorado por los leones. Y hoy puede ser que en nuestra vida estamos pasando por una circunstancia para la cual nos preguntamos qué fue lo que hicimos. ¿Qué hicimos mal para estar en el foso de los leones? ¿Por qué, si siempre me conduje como Dios me pide que lo haga, hoy estoy en el foso de los leones? Es interesante que la palabra de Dios dice que en los días finales, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Jesús, hablando de los días finales, también dice que muchos van a ser asesinados por causa de Cristo. También habla de que otros van a ser llevados a la cárcel,
de que otros van a ser perseguidos, simplemente porque no hicieron nada malo, sino porque hacen lo bueno. Dice, serán aborrecidos porque ustedes tienen mi carácter. Lo interesante es que Dios puede cerrar la boca de los leones, que Dios puede protegernos y aún también rescatarnos con vida del pozo de los leones. Pero Jesús también nos enseña a través de su palabra y no nos engaña diciendo que a muchos los matarán. Y en el mismo contexto de los días finales, dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo interesante es que tanto en el libro de Mateo como en Apocalipsis habla de la perseverancia o la paciencia de los santos. Y cuando habla de los justos, de la perseverancia de los justos y los santos, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte. La palabra de Dios dice que los que alcanzaron la victoria, los que alcancen la victoria, habrán de ejercer la paciencia. Y tanto en la vida espiritual como en la vida natural nos va a tocar pasar quizás por el foso de los leones. Dios puede hacer lo que hizo con Daniel. Dios puede librarnos del foso de los leones sin sufrir ni siquiera un rasguño. Porque allí es donde el león que anda el león que anda desesperado buscando a quien devorar, trata de llevarnos al foso y encerrarnos ahí para que nunca más podamos salir. Pero como decía, tanto en la vida natural como en la espiritual, Dios puede librarnos aún del foso de los leones y sacarnos de él, porque nunca hicimos nada malo, porque no merecíamos estar en el foso de los leones. Y seremos colocados nuevamente en el reino. Quizás nos podamos levantar de esa enfermedad. Quizás nos podamos levantar de problemas económicos. Dios puede rescatarnos del foso de los leones. Pero también Dios quiere darnos esperanza. Porque dice que si aún esta circunstancia nos condenara a la muerte, sin haber hecho nada para merecerlo, aún Dios puede librarnos de la muerte. Porque el foso de los leones también representa la sepultura. Y así como Daniel, muchos serán llevados no solo por hombres perversos que habrán hecho todo lo posible para que fuésemos a parar al foso de los leones. Y a veces hay gente que nosotros ni sabemos quiénes son, como Daniel. Hoy en día nos está afectando una enfermedad
que está llevando al foso de los leones a mucha gente inocente. Hay sátrapas, gobernadores, príncipes responsables. Tanto de los que prepararon la enfermedad como aquellos que usan la enfermedad. Y nos están llevando al foso de los leones, a muchos. Algunos son rescatados, otros no. Pero debemos tener la plena certeza y la plena seguridad que Dios conoce cada uno de los casos. Y así como a Daniel lo rescató del foso de los leones y salió sin ningún rasguño, para poder continuar viviendo su vida, pero también Dios un día va a rescatar a nuestros seres amados, a nosotros mismos, del foso de los leones, pero de aquel foso de donde quizás pensamos que jamás vamos a salir, pero que el Señor nos ha asegurado que aquellos que hemos confiado en su palabra, que aquellos que hemos sido llamados al descanso sin culpa, vamos a ser llamados como Daniel, para salir del foso de los leones y sin ningún rasguño, para vivir la eternidad. Por eso quería compartir con ustedes esto. Hoy quizá nos está tocando padecer esta enfermedad, quizás vengan otras. Yo no sé lo que Dios va a hacer conmigo, lo que Dios va a hacer con algún familiar, un ser querido tuyo, pero sí sé que Dios está al control de todas las cosas. Simplemente debemos poner nuestra confianza en Él. Él hoy puede sacarnos del foso de los leones, pero también en un futuro lo hará. Sacarnos del foso de los leones, ¿por qué? Porque no habíamos hecho nada malo para merecer estar en el foso de los leones. Y al igual que Daniel, saldremos del foso de los leones sin ningún rasguño, para compartir con el Dios nuestro la eternidad, aquella que solamente merecen los justos, aquellos que no merecían estar en el foso de los leones. Dios te bendiga, Dios te dé fortaleza, Dios te dé esta esperanza. Yo sé que hay seres amados, yo tengo mi esposa, que no la está pasando bien. Tengo conocidos que no la pasaron bien. Gente que perdió a sus seres queridos. Pero Dios sabe quiénes son los sátrapas, quiénes son los gobernadores, los capitanes y los príncipes que llevaron a todas esas personas al foso de los leones. Que estos serán rescatados del foso de los leones y que los sátrapas, los capitanes y los príncipes que merecen estar en el pozo de los leones, ellos van a caer en el pozo de los leones y nunca más van a volver a salir. Que Dios te bendiga, que tengas una buena semana y aún en el foso de los leones
continuemos confiando en Dios. Dios te bendiga.